Bueno, hola, buenas noches a todos, ¿cómo les va? Buenas noches. Como de costumbre, ¿no? Cuando yo hablo por acá es para molestarlos un poquito o para despertarlos a algunos, ¿sí? Bueno, les cuento. Vieron que la semana pasada hicimos un ejercicio donde todos iban a buscar el documento, llegábamos acá delante de la pantalla, imitábamos que sacábamos una foto y lo habíamos hecho en 2 o 3 minutos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Háganme así si se acuerdan. ¿O no estaba ninguno de ustedes en la... ¿Se acuerdan? Bien. Bueno, les cuento para que sepan. Hubo compañeros de ustedes, o quizás algunos de ustedes, no importan los nombres, que siguen diciendo que no tienen tiempo, que siguen diciendo mañana, que siguen diciendo más tarde, que siguen diciendo en 1 hora, que siguen diciendo que no tienen fondo blanco, les dije de la cartulina, que siguen diciendo, ya no sé qué siguen diciendo. Yo no quiero ser irrespetuoso con esto, pero yo quiero que entiendan que lamentablemente, por aquellos que no entregan los papeles, los que sí están entregando y están cumpliendo con todo como tienen que cumplir, van a ver demorada la entrega de sus placas y sus credenciales. Hasta ahí me siguen y lo entienden, ¿verdad? ¿Sí? Bueno. Ahora les voy a decir algo más. Cuando yo los llamé a todos ustedes, a todos, a todos, siempre les digo lo mismo. Esto no es un colegio, no hace falta que saquen un 7, no se les va a tomar un examen, ¿sí? Somos todos grandes y todos tenemos que asumir nuestros compromisos. Y les recalco esa palabra, y si alguno no se lo dije, dígamelo ahora mismo, dígame, no, pastor, usted cuando habló conmigo no me dijo eso. Le dije que el compromiso que teníamos en este curso era ver todas las clases, aunque no estemos, ver todas las clases, aunque no estemos, al otro día, a la semana, a la media hora, cuando quisieran, pero ver todas las clases, aunque no estemos, y cumplir con las tareas que daban los profesores. Y cumplir con las tareas que daban los profesores. Les cuento, en esta segunda capellanía más o menos hay unos 90 ministros, que son ustedes, que están anotados y cursándola. Se te cortó, Enzo. Héctor, desmuteate, ¿me escuchás? Sí, ahora sí. Ahora sí. Te había cortado. Bueno, les decía que en cuanto a las tareas, el 50% o menos son los que las entregan realmente. Y ese era el compromiso, ver las clases y entregar las tareas. Yo, el que no entrega la tarea, lo asumo como que no vio la clase, porque en la clase los profes dicen. Y no es que los profes den tarea a todas las clases, no, dan una tarea cada 3 o 4 clases. Entonces, también algunos pastores, he hablado estos días, y me han dicho, no, porque yo todavía no pude hacer las tareas, todavía no pude ver las clases. Entonces yo pregunto, insisto, no quiero ser irrespetuoso, ¿hacen esto para qué? ¿Para tener una plaquita, para tener una chapita o para realmente capacitarse, aprender y después trabajar en consecuencia? Esto es para capacitarse, aprender y trabajar en consecuencia. Y como les dije a todos también el primer día que los llamé, esto es para servir a los demás, no es para que ninguno nos sirva nada. ¿Sí? Entonces, a ver, yo no quiero que algunos de ustedes piensen que los estoy retando, que les estoy diciendo las cosas, que soy un insoportable. No, yo simplemente lo que les digo es que por culpa de esos que no hacen, ¿sí? O que no se preocupan, después los que sí se preocupan y hacen van a tener las consecuencias de la demora. ¿Sí? Y como digo siempre, hay muchos que no han hecho esas cosas, las tareas, que no han entregado papeles o dinero, pero lo hemos hablado. Me han llamado y me han dicho, Pastor Enzo, mire, pasa esto, esto y esto. Y lo hemos solucionado. Y hay alguno que me ha dicho, tal día, no hay problema, pero lo hablamos. Pero no que yo les mando mensajes y ni siquiera contestan. ¿Sí? La mayoría de ustedes deben ser
testigos, les he mandado mensaje a las 2, 3 y 4 de la mañana. Simplemente que para cuando se despierten a la mañana, cuando agarren el celular digan, ah, tengo un mensaje del insoportable este. Ni así contestan. Entonces, insisto, les pido disculpas por aquellos que entregan en tiempo, que están viendo las clases siempre, que cumplen con las cosas. Y aquellos que no pueden cumplir, pero me llaman y lo aclaramos, lo charlamos. Esos también les pido disculpas. Pero realmente a los otros les pediría que tomen un poquito de conciencia y hagan las cosas como corresponden, ¿sí? Vean las clases, hagan las tareas y entreguen la documentación. Entreguen la documentación, ¿sí? Si yo no sé el nombre de Juan, no le puedo hacer la credencial. Si no tengo los datos de Juan, no le puedo hacer la credencial. Y para tener los datos tengo que tener la planilla, el DNI y el certificado de bautismo. Esas 3 cosas. Y la foto, porque no podemos hacer una credencial sin foto. Sí, no podemos hacer una credencial sin foto. Hay algunos que tienen una paciencia conmigo en ese sentido espectacular, porque me han mandado la foto hasta 7, 8 veces, porque me la rebotan. Y bueno, gloria a Dios por eso, porque están predispuestos y lo hacen. Pero hay otros que ni siquiera una vez me han mandado la foto. Entonces, apelo de vuelta a su buena voluntad, apelo a su entendimiento y sobre todo a su cooperación. ¿Sí? Les pido que en esta semana nos pongamos a tono con todo eso. Pongámonos a tono con todo lo que tenemos atrasado. Y si no podemos, por X causa, ahí me decía la hija del pastor Andrés que está en cama, que está convaleciente, y lo entendemos al pastor y vamos a orar por su vida. Si no puede hacer una tarea, si no puede mirar, si no me puede llamar, está todo genial. Pero está enfermo. Pero no porque me tuve que ir a tal lado o me quedé mirando un programa de televisión. O tuve que ir al anexo. Se te congeló de vuelta, Enzo. Debe tener mal el internet, Enzo. Bueno, yo los dejo. Ahora sí, ¿me escuchás, Héctor? Sí, ahora sí. Se te había ido de vuelta. Bueno, no importa. Yo los dejo con el pastor Ariel, ¿sí? Y en serio, apelo a su cooperación, ¿sí? Para que podamos ponernos en tiempo y forma con todo. Bueno, que tengan una hermosa noche y una hermosa clase con el pastor Ariel. Te robé un poquito más de 2 minutos, Ariel. Ay, Dios mío. Bueno, en serio, es importante que entreguen la documentación porque de verdad nos atrasamos y queremos que todos tengan en el mismo momento, tengan todas las credenciales. Así que, por favor, empiecen a poner como prioridad entregar, porque si no va a quedar más blanco de lo que está el pastor Enzo, ¿no? Está lleno de canas, lo está haciendo renegar. Yo sufro cuando reniega el pastor Enzo. Así que, imaginen, yo renegué tanto, tan jovencito, miren, pero nada. Bueno, bendiciones para todos, que el Señor los bendiga. Estamos entrando en una etapa importante de la suicidología. Ya en la clase anterior hemos hecho un avance importante, ¿no? De distintas áreas donde estamos trabajando con lo que es la prevención. Si bien en este tema nosotros no tenemos información luego que la persona lamentablemente se quita la vida, no hay forma, pero sí tenemos distintas alertas, ¿no? Para que la persona no cometa la desgracia de suicidarse, ¿sí? Por eso es importante que nosotros estemos alerta a los distintos disparadores, tanto como en la parte de adicciones, como veníamos hablando de los disparadores, también lo estamos hablando ahora, de los distintos disparadores para que la persona podamos de alguna manera rescatarlo. Todos vimos
vimos el video el jueves pasado, el lunes pasado, ¿no? ¿Quién no lo vio? ¿Quién no vio el video? Ahí no vieron el video. ¿Quién no vio el video? A ver, de otro lado, la otra parte de la sala. ¿Sí? ¿Todos vieron el video? ¿Quién no lo vio? Me levante la mano. Bien. Bueno. Dos no vieron el video. Después lo vamos a pasar para que lo puedan ver el video. Pero vemos que en el video, el chico que intenta suicidarse no tiene miedo. Se le para de frente a la máquina y que, chao. Ya la decisión estaba bien fuerte y realmente quería cometer el suicidio, quería eliminarse. ¿Dónde quedamos? Porque quedamos, ¿en qué parte quedamos? En la parte de la... Empezamos con las tres fases, ¿no? La parte ideativa. ¿Sí? ¿Puede ser? Bien, ahí me dice Andrés que sí. Sí, pastor, las distintas fases. Ahora empezamos las distintas fases. Sí. Vamos a ver tres fases. La ideativa, la lucha, ¿sí? Y la relajación. En estas tres etapas, nosotros vamos a ver cómo en este tema mental empieza a surgir o empieza a caminar la idea de eliminarse. Mariana y Andrea, les quiero preguntar cómo quedó el caso de este señor que lo encontraron que se quería suicidar. Antes de seguir, ¿no? ¿Me escucha, pastor? Te escucho. Buenas noches. No, estuve en la etapa de la lucha, mucha lucha, pero bueno, gracias al Señor ya está saliendo al punto de que están como una etapa que la única solución para ello es matarse. Sí, sí. No hay otra. Pero bueno, es como que de a poco pudo ir soltando y entonces pude llegar a la parte en hablarle donde había otra solución, donde pude hablarle del Señor, lo que Dios podía hacer con su vida, y bueno, lo entendió, y bueno, ahora estoy trabajando en esa parte, porque también es difícil, o sea, para una persona que está pasando por todas esas etapas, una persona bastante dura, con un corazón duro, entonces como que estoy en un acompañamiento, pero ya siempre hablando de lo que Dios puede hacer en su vida. Y ya está mucho mejor. Pero bueno, esto es como... ¿Tu autoestima cómo está? ¿Tu autoestima? ¿Pudiste averiguar tu autoestima? Sí, porque hablo, inclusive antes de venir, estuve hablando con él. Un suponer, la semana pasada la tuvo muy allá abajo, ya hoy la tiene, o sea, un poquito más elevado, pero bueno, en todo momento, porque yo estuve preguntando, le estuve haciendo preguntas, cómo estaba, cómo se sentía, y me dijo que estaba un poquito mejor, y que bueno, que él, o sea, que lo entienda, que no iba a ser consciente de que lo único que lo podía sacar adelante era Dios, no había otra cosa. Bien. Pero digamos que lo que él quería era la atención. Entonces la atención claro. Ya lo tiene. Sí. Eso es importante. Tomen nota en esto. De eso se trata. Fue una etapa de prevención, estamos previniendo el suicidio y prestando atención a lo que él está pasando. Claro. Es muy importante. Sería bueno que pueda hacer la cajita de los recursos. Decir, ¿por qué no dar una cajita? Ponga las mejores cosas. Y eso también lo va a ayudar a levantar. Sí. Es más, cuando yo fui, bueno, al tener contacto con él, siempre es como que él me dijo, un día me dijo, yo quiero tenerlo en paz, respetar sus tiempos, y acompañándolo, siguiéndolo, preguntando,
sin invadir, Bien. pero preguntándole. Y bueno, ahora es cuestión de seguir acompañándolo y bueno, ya lo importante es que él como que no se sintió invadido, porque Bien. también con la familia es como que la familia estuvo toda muy encima. Yo tomé una sola persona que bueno, que pude ver que era el allegado a él, que fue el hermano. Entonces pude hablar con el hermano y fue el que me ayudó, porque vi que es el que él escuchaba, un hermano de él. Entonces yo me acordaba lo que usted hablaba con la etapa de la drogadicción, que era importante visualizar un familiar, alguien cercano a la persona que pudiera ayudar. Claro. Y bueno, pude localizar que era el hermano. Entonces, bueno, pude hablar con el hermano y a través del hermano ir trabajando los dos. Pude hablarlo bien, él entendió, el hombre entendió. Y bueno, siempre, o sea, siempre me fui, esto que usted está dando me ayudó mucho, pero siempre primeramente dejando que el Señor me guíe, sin invadir a la persona. Respetar sus tiempos, respetar sus silencios, qué sé yo, secar sus lágrimas, escuchar cuando tenía ganas de hablar. Y bueno, y Dios está trabajando. Sé Bueno, que va a estar bien. buenísimo. De eso se trata, prevenir. El viernes vamos a tener una capacitación, ¿sí? Vamos a estar también conmemorando el día 10, todos los 10 de septiembre se celebra, bueno, se conmemora el Día de la Prevención del Suicidio. Así que eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta para hacer charlas, para hablar en sus iglesias de este tema, del suicidio, de la prevención, de estar acompañando, de poder estar en los momentos difíciles de la persona, poder escuchar, trabajar en todo lo que veníamos haciendo de levantar su autoestima, porque generalmente los problemas de esto de suicidio vienen también por baja autoestima, porque, bueno, por diversas situaciones que la persona nos va a ir diciendo. Entonces, disparadores fuertes que nosotros veamos que son disparadores, nosotros lo anotamos. Bueno, acá está dando parte de la información de lo que está pasando por su cabeza, por la mente, por su mente. Así que buenísimo. Así que veo cómo pasan unos postres y digo, ¿habrá algo para mí? Pero bueno, mi esposa acá. A ver, ¿quién tiene cara de orar? Ahí está, Rosa Ramírez. Rosa Ramírez. ¿Sí? Sí, una gana de orar impresionante. ¿Oramos? Buenas noches a todos. Buenas noches. Oramos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, en este día por esta clase, Señor, de hoy. Quieras tú, Señor, estar guiándonos, Señor, ministrándonos a través de tu Espíritu Santo, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por estos siervos tuyos, Señor, que Señor, nos están capacitando, Señor, nos están brindando estas herramientas para que podamos servirte con mayor excelencia, Señor. Gracias, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, y danos espíritu de sabiduría, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a cada capellán, Señor, que está en este día, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, pongan como título las tres fases del suicidio. Abajo. Repito de nuevo, las tres fases del suicidio. Abajo.
ideativa, 2 puntos, ideas de quitarse la vida. O sea, esta es la primera fase. La primera fase es cuando empieza a generarse en la mente de una persona la idea de no querer, y empieza eso a trabajar en la mente humana, decir, bueno, llegó el momento, yo no quiero más por ciertas circunstancias que empieza a vivir, alguna desilusión fuerte, alguna pérdida, una ruptura del matrimonio, alguna pérdida en los negocios, de millonarias, a veces por pérdida de algún familiar en algún accidente muy cercano, y diversas situaciones que empiezan a generar esa idea de suicidarse, ¿sí? Pero en el proceso de esta parte, de esta fase, o sea, pongan proceso de ideativa, lo subraya, ¿sí? Vamos a enumerar distintos disparadores que nosotros vamos a escuchar en algunas personas donde esa idea está dando vuelta. Y ustedes pueden llegar a decir, yo lo he dicho millones de veces, ¿no? Quizás uno en un momento de bronca ha dicho montones de estas cosas, ¿sabes? En las peleas patrimoniales, lo que sea, te voy a matar. Miren, los hombres que quieren ahí hacerse comer lo más fuerte ahí, te voy a matar. Bueno, yo he visto cosas así en muchos lados, que pelean los matrimonios, realmente, o sea, el hombre se quiere suicidar. Y a veces también pasa del lado de la dama, ¿no? Eso pasa mucho, es muy común, o sea, no es que esto no es común, ha pasado en muchos lugares. O sea, eso, aunque pareciera que fuera algo que no tuviera tanta importancia, de ahí se puede generar esta fase, la fase ideativa. Entonces, número 1. Pensamientos de no querer vivir. Pensamientos de no querer vivir. Esos son el primer pensamiento que se le ocurre a las personas que no quieren vivir más. Ahora pongan abajo, ¿no? como subtítulo, síntomas de alerta. Y le hacen el cuadradito como si fuera un disparador, ¿sí? Le hacen el cuadradito como si fuera un disparador. Síntomas de alerta. En síntomas, pongan abajo. Me voy a suicidar. Directamente. Me voy a suicidar. Parece un chiste, pero es un síntoma de alerta. Abajo. Desearía estar muerto. ¿Han escuchado esta frase alguna vez? ¿Sí? Desearía estar muerto. O maldita la hora que nací, cosas así.
¿Han escuchado esas cosas? Es común, ¿eh? Son alertas. Abajo, desearía no haber nacido. Desearía no haber nacido. Abajo, aislarse de la sociedad. Entre comillas, entre paréntesis, querer estar solo. O sea, eso también es ser ermitaño, un antisocial, ¿no? Nosotros llamamos generalmente antisocial. Este es un antisocial que está solo. No, realmente hay algo que está funcionando, porque nosotros somos personas sociales, nos gusta estar en las reuniones, disfrutar, comer torta, comer cosas ricas, qué sé yo, comer pasta flora, comer chocolate, comer, ¿no? A nosotros nos gustan todas esas cosas, ¿no? Entonces, de repente lo vemos ahí que está aislado, como loco malo, generalmente usamos ese término, no, pero siempre está como loco malo. Realmente está pasando una etapa de depresión y de alguna manera necesita llamar la atención, porque nosotros, generalmente en las reuniones, estamos viendo todo y si podemos sacar el cuero, sacamos el cuero, ¿o no? ¿Ah? Empieza a sacar el cuero alguno. Entonces notamos esas cosas, ¿sí? De que hay una persona que realmente está pidiendo ayuda. Pidiendo ayuda. Yo he ido muchas veces a servicios, me ha tocado estar en servicios de personas que se han quitado la vida. ¿Sí? Y he visto en sus marcas, el cuello acá, todos los rasguños así, clavados, ¿no? Se ve que algo pasó en ese segundo, donde estaba ahorcándose, y quiso como sacarse eso, ¿no? Y quedaron las marcas acá, en su cuello, ¿no? De las uñas, ¿no? Y se quiso sacar. Y el entorno familiar, no querían ni siquiera acercarse a donde estaba este muchacho que se había quitado la vida. Y encima le había pedido la soga a uno de sus hermanos. Le había pedido la soga. O sea, mira hasta dónde llega esto de la iniciativa de idear de qué forma se quiere quitar la vida, ¿no? Y eso se ve en la etapa de la lucha también, ¿no? Donde empiezan a experimentar y empiezan a hacer montones de cosas para quitarse la vida. Entonces la persona que se aísla, realmente un adolescente, cuando se va aislando, miren, tenemos estadística de 15 años o 14 años hasta los 44 años que te quitan la vida. De 14 años a 44, 45 años, ¿no? Es la parte más fuerte donde las personas se quitan la vida con los elementos más comunes: envenenamiento, ahorcamiento y arma de fuego. Entonces, pongan abajo, entonces, la persona desea estar sola, abajo, almacena pastillas, abajo, cambios de humor, como en euforia, como euforia un día, y desazón profunda.
al día siguiente. Tipo bipolar, ¿no? Un día allá arriba, corpóreo, todo bonito, al otro día depresión, prácticamente es una alfombra, estás pisando por arriba, ¿no? Estas son las distintas etapas donde empieza a verse la parte ideativa de querer quitarse la vida. Abajo, pongan, aumento de consumo de alcohol y sustancias. Sepan que la mayoría que se quitan la vida, creo que ya lo dije, es en un contexto de alcoholismo. Todo alcoholismo. No sé si hay una película argentina, yo se la recomiendo, que después buscar el nombre para que la puedan ver, que habla todo el tema del alcoholismo. Como una mujer se tira de un lugar, se tira, ¿no? Para quitarse la vida, ¿no? Y ya sobrevive todo eso. Una película, después va a Alcohólicos Anónimos y empieza con toda esa ayuda, intento de suicidio, había perdido un pie que había quedado ya lisiada de un pie. Es una película que tiene muchos mensajes y sirve muchísimo también. Ustedes cuando van a Capital Federal tienen, cuando pasan los puentes, todo alambrado hasta arriba. Muchos son de Capital Federal acá, ¿no? De Buenos Aires. ¿Sí? Creo que hay gente de Buenos Aires. Bueno, todo alambrado hasta arriba para evitar los suicidios. En un lugar específico de Buenos Aires, en los trenes, ¿no? Pasan despacito porque saben que ahí es el lugar donde se matan, donde utilizan el tren para quitarse la vida. O sea, miren todas las cosas que suceden con el tema este del suicidio. Así que entonces hay cambios de humor, ¿sí? Dijimos que hay cambios de humor, hay aumento del consumo de alcohol, hay aislamiento, es aislarse del mundo, estar en su mundo, hay disparadores de desearía estar muerto. Todo eso se vive en la parte ideativa, en el comienzo o la idea de quitarse la vida. La segunda fase se denomina, anote, segunda fase, ¿alguna pregunta? ¿Vamos bien? Se denomina lucha. Abajo, síntomas. Dos puntos. Síntomas. Abajo, dichas ideas toman fuerza. Ya no es una idea, sino ya quiere concretar. ¿Ve? Abajo, pongan. Perdón, pastor. Sí. ¿Qué dijo la última parte? Dichas ideas toman fuerza. Gracias. ¿Sí? Toman fuerza. Ya es fuerte, ya
La idea está. Pongan abajo, no digo abajo, pues usted puede decir 1, 2, ustedes lo ponen de la mejor manera. Después, cuando terminen todos los cursos, sí. ¿Me podría repetir la segunda fase que me quedé sin internet? Denominada lucha. Gracias. Síntomas. 2 puntos. Dichas ideas toman fuerza. Bien, cuando termine el curso, esta primera etapa del curso, ¿sí? Yo voy a pasar los distintos los PDF para que ustedes puedan tener todo detallado y puedan tener este material ustedes, ¿sí? Como borrador o como para que ustedes lo puedan utilizar. Por eso es importante que ustedes puedan estar en todos los talleres, porque todos los talleres van a ser con puntaje. ¿Por qué con puntaje? Porque después, el año que viene, le vamos a entregar analítico. El analítico ustedes lo van a poder trabajar en otros lados y todo. Bueno, pero después yo les comento al terminar la clase de qué se trata. Bueno, dichas ideas toman fuerza. Abajo, alto grado de ansiedad. ¿Recuerdan el video? El chico, cuando no concreta eso, empieza a golpear tan fuerte el piso, diciendo no lo concreté, se frustró directamente, ¿no? Porque su ansiedad era mucha. No tuvo temor en ningún momento porque se enfrenta directamente al tren. ¿Ustedes lo volvieron a repetir? ¿Lo volvieron a ver otras veces? ¿Lo volvieron a ver a este video? Fuera de su casa, ¿lo buscaron para verlo? ¿No? A ver. Entonces, esto se... Pastor Enzo. Pastor Ariel, una preguntita. ¿Cómo se llamaba la película? Yo no pude ver porque no estuve en la clase. A ver. ¿Cortamos la grabación? Ahí está. Entonces, alto grado de ansiedad. Abajo. Dudas sobre la decisión a tomar. Dudas sobre la decisión a tomar. O sea, siempre va a estar el instinto de sobrevivir, de vivir, ¿sí? Siempre está. Por eso en el hombre que se ahorcó se veían las marcas, ¿no? Porque va a estar el instinto de querer vivir. Entonces, quizás en esos segundos se arrepintió y bueno, quizás, no lo sé, yo hablo por hablar. Pero siempre va a estar ese instinto de supervivencia, de sobrevivir, de mantener la vida. Abajo, cambia los patrones normales de alimentación y sueño. O de nuevo, cambia los patrones normales de alimentación y sueño. O sea, empieza a sufrir problemas físicos, ¿no? Se carga de ansiedad, se carga de estrés, tiene algo que no, que yo no quiero vivir más, y le busca todos los pretextos y todas las formas
de decir, bueno, sí, me voy a quitar la vida, ¿no? Voy a hacer no, y está ahí, va, viene, deja de comer, baja de peso, todo eso sufre de esta persona que luego de la etapa ideativa ya se hace fuerte la idea de quitarse la vida. Abajo, sí, Pastor, perdón. Es verdad lo que usted dice, cuando cambia el tema de alimentación, optan por no querer comer, como usted decía, no poder dormir, entonces ahí es donde empiezan a querer recurrir a las pastillas que para poder dormir y demás. Sí, es verdad lo que usted está diciendo, porque me trae a memoria todos los pasos que hacen. Sí. Claro. Sí. Exactamente, por eso muchos guardan pastillas, empiezan a acumular pastillas, empiezan a probar a ver qué pasa si me tomo. Y es como que están muy ansiosos. Exacto, es tanta la ansiedad, es tanto el tema de querer llamar la atención, de decir, bueno, a ver, alguien puede escucharme, a quién puedo, alguien te puede prestar su oído para que me pueda escuchar mi problema. Muchos familiares del entorno no lo toman como que, no, este es loquito, no le den bolilla, no, hasta que se termina matando, ¿no? Y después cuando veamos la parte del acompañamiento del duelo, nosotros vamos a darnos cuenta de muchas cosas que no se hicieron cuando dieron estos avisos de que querían suicidar. Y en el duelo lo vemos. Sí. Perdón, lo que yo pude observar también cuando, por ejemplo, esta persona que estaba en el tema de no querer comer, a ver, uno entiende la parte de la familia que por ahí se cansa y llegan al punto que, bueno, si querés comer, comé, y si no, no comas. Y también uno tiene que tener la paciencia y trabajar para que ellos entiendan que por más que no tengan ganas, tienen que comer de a poquito, ir viendo qué es lo que quieren comer, o sea, tener la paciencia y la capacidad para ir trabajando también en esa área, porque yo entiendo porque es agotador. Entonces llega un punto que la familia, bueno, si querés tomar agua, tomás, si no, no tomes, si querés comer, comés, si no, no comas. Y no, es ahí donde uno tiene que estar también, que ellos puedan entender que por más que no tengan ganas, es importante que coman. Por ejemplo, él ahora está en la etapa de como que le duele todo el cuerpo. Hoy yo estuve hablando con él, le pregunté cómo estaba, cómo se sentía, y me dijo que anímicamente estaba mejor, pero como que él sentía como que el cuerpo le dolía todo. El estrés, es la ansiedad, ¿no? Y bueno, la familia, obviamente que se cansa, ¿no? Porque una persona que está en depresión, una depresión constante, y en aumento, ¿sí? Si no se prevé antes, bueno, la persona va a terminar cometiendo la idea esa que está dando vuelta en su cabeza de eliminarse. Por eso hay que acompañar mucho con terapias, hay que acompañar con charlas, hay que acompañar también con también la familia, ¿no? Está bueno que haya detectado un hermano cercano que es cable a tierra, o sea que le va a escuchar más. Quizás a medida que vaya avanzando se va a abrir más, va a poder contar más cosas de su situación. Pero bueno, estos síntomas son buenos saber, porque estamos tratando con una persona que es poderosamente suicida, que ya está con la idea de eliminarse, ¿sí? Entonces dijimos que cambia los patrones normales de alimentación y sueño. Abajo hace actividades arriesgadas. Hace actividades arriesgadas autodestructivas. ¿Cómo? Ejemplo. Consumir drogas,
manejar imprudentemente, entonces empieza a probar distintas cosas, ¿no? ¿Qué pasaría si yo me tomo una caja de pastilla o me tomo un frasco de pastillas? ¿Qué pasaría yo si lleno la bañera y me quedo ahí y me tiro en cuanto abajo? Empezar a vivir todo, empezar a buscar montones de métodos para eliminarse, ¿no? Muchos le han hecho lavado de estómago porque se pasaron de pastillas. Otros utilizan el cutting también para pasarse de la rayes, pueden llegar a cortar las venas. O sea, hay muchas cosas que empiezan a experimentar y están tratando de amigarse con la muerte, de alguna manera. No temerle a la muerte. ¿Sí? Abajo, regala las pertenencias. O pone los asuntos personales en orden anda viendo a quién le deja la herencia, todas esas cosas. A quién le deja el auto, a quién le deja la bicicleta, todo eso. No. Sí, tan re serio todo. Muy bien. Bueno, ponen sus asuntos personales en orden. Cuando no hay una explicación de lo que hace. Cuando no hay una explicación lógica para hacerlo. Abajo se despide los allegados como si no la fuera a ver más. Se despide de sus allegados. ¿Ustedes han visto estas cosas, estos síntomas? ¿Lo han visto alguna vez? Bueno. Esto sucede en la lucha. ¿Sí? Pastor. Sí. Gracias, hijo. Sí, a mí me ha pasado con mi hermana. Dejaba cartas, se despedía, todo eso. Sí, en realidad lo que pasa, nosotros somos una familia cristiana desde chica, pero lo que pasa es que esto en la iglesia antes no se trataba ni se hablaba, como usted bien lo cuenta. Recién ahora me animo a hablarlo, porque tampoco es un tema que yo lo hable con todo el mundo. Lo hablo ahora porque estamos en un contexto para hablarlo, pero me pasó con mi hermana que cuando me estaba por casar, era 10, 11 años atrás, una semana antes de que me case, tomó la decisión de tirarse de un segundo piso. Y no concretó su idea. Tengo cuidado porque tengo mi nene chiquito dando vueltas. Entonces no pudo concretar su idea, pero cayó parada y se quebró todo, se lesionó todo un pie, una pierna. Y bueno, todo una cosa terrible porque se escapó del hospital del regional con el suero, con la pierna rota. Bueno, resulta que tenía un cuadro de esquizofrenia. Hoy por hoy está tratada, está medicada, pero justamente lo que usted está diciendo me hace referencia porque el día domingo, o sea, ayer habló conmigo, estaba con una crisis y me estaba diciendo que ya no quería vivir más y dice, ¿qué querés que haga? ¿Que
porque un día pienso que voy a tomar todas estas pastillas juntas. Así que eso le quiero contar. Mis padres no la trataron desde chiquita y esperaron a la adulta, que pase tantas cosas difíciles, porque como eran cristianos, ellos esperaban de que Dios hiciera la obra. No sé si me explico. A veces no es todo Dios, 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 sino que es un complemento de los profesionales y el Señor. En mi caso, mis papás se durmieron, dejaron pasar muchísimas cosas y cuando mi hermana tenía 29 años tomó esa decisión. No la pudo concretar porque no pudo, pero estaba en medio de un cuadro esquizofrénico. Y se arruinó la vida porque era una chica deportista que se recontra cuidaba y hoy por hoy es otra persona, en todos los sentidos. Y tuvo una desilusión amorosa en una iglesia. Eso fue terrible. Pero bueno, tuvo una desilusión y bueno, y salió corriendo y no tuvo peor idea que hacer eso. O sea que dentro del área cristiana pasa, pero no se habla. Porque uno queda mal. Lo digo con absoluta certeza de lo que hablo. Porque inclusive a mí me tocó hablar esto en su momento con pastores y uno queda mal. Ya por el hecho de tener una hermana en la familia con esa situación, es como que ya te... Sí, sí. Ujú. Disculpe que lo interrumpí la clase para comentarle esto. Sí, 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 eso como si acá no está la bendición de Dios. Sí, no, aparte nos han recontrajuzgado como familia, han dicho cosas que te terminan hiriendo más, que ya de por sí ya estás pasando una transición muy difícil con un familiar, imagínese. En mi caso, es mi hermana menor, yo soy la mayor, 2 hermanas nada más somos. Y aparte me tocó apoyar a mi madre, a mi padre, bueno, y me estaba por casar. Así que imagínese, sí. Bueno, Así por que, eso estamos acá para hablar de estos temas, amén. profundizar en esto. Si alguien quiere contar su testimonio, alguien escribió, no sé quién, lo puede hacer. ¿Sí? ¿Quién quería contar? Yo, pastor, María del Carmen, Maidana de Misiones. Yo comencé con un derrame cerebral a los 34 años y me vinieron un montón de problemas familiares. Y evidentemente cuando yo llegué a la ACB ya estaba con un estado depresivo. Mínimo, pero estaba. Y como hubo muchísimos problemas familiares, iba cada vez en más profundidad de la depresión. Y a los 37 años, 10 años después de una caída de cuerpo, quedé paralítica. Supuestamente yo tenía que pasarme el resto de mi vida en una silla, en una silla de ruedas. Y cuando quedé paralítica, se me vino el mundo abajo porque tenía 2 hijos adolescentes. Mi matrimonio estaba viviendo una experiencia muy linda. Habíamos recibido un coche de premio en una rifa. Y estábamos en una etapa donde todo parecía, para mí fue la etapa más linda, tenía una nieta de 2 años, qué sé yo, se me juntaron todo eso, eso me llevó a una depresión aguda. Yo me sentía impotente con ese regalo, con la nieta hermosa que tenía, mis hijos hermosos en la adolescencia, y cada vez más en picada cuando me enteré de que yo nunca más, cuando el médico dijo que nunca más iba a caminar, yo miraba a mi esposo, a mis hijos y no me sentía en la capacidad de seguir adelante. Y de una a otra cosa me llevó de una y otra cosa y todo se complicó, la situación sentimental en la pareja, ya todo iba en picada. Esa guerra negra, esa tribulación duró 1 año y 7 meses. Y lo último, cuando yo ya no le veía salida, yo no veía que mi esposo ponía su voluntad, sino que él se iba cada vez más hacia atrás. Nunca me aceptó ir a Cristo, nunca quiso seguir el compromiso con Dios. Yo tomé la decisión de suicidarme y una vez le dije y él me dijo, perro que ladra no muerde, o sea que yo amenazaba y nunca iba a ser, así que el día que me enteré que tenía un hijo con una compañera de trabajo fue el día más triste para mí y me tomé 40
Tegretol 400 que toman los epilépticos, 30 Lembrol 10 que es un tranquilizante y 4 pastillas para la depresión en una madrugada. Y ya, ese fue el segundo intento, así que me hicieron lavado de estómago y él me llevó, me internó supuestamente por mi propia voluntad en un psiquiátrico donde estuve 3 meses, pero allí yo pasé lagunas mentales, o sea, antes de internarme yo ya estaba con ciertas cosas que no, mi mente ya estaba perdida por momentos, él me hacía juegos psicológicos y un montón de cosas, donde yo me vi envuelta en más de un diagnóstico psicológico. ¡Ahí voy! Y bueno, de allí fue donde el Señor me sacó, me rescató. Allí yo conocí al Señor. Ese es mi testimonio. El Señor de allí me rescató y cuando yo salí de la clínica yo tuve mi encuentro con el Espíritu Santo, donde el Señor me bautizó. Qué tremendo. Qué tremendo. Miren, por eso es importante hablar de estas cosas. Porque no está todo tan bien dentro de la iglesia, dentro del salón. ¿Sí? Creemos que está todo bien, que está todo muy lindo. Pero la gente sufre. Y de verdad que yo te agradezco, María y Natalia, que me hayas compartido con nosotros estos testimonios que son bravos, más para los prejuicios que hay dentro de la iglesia. Que hay prejuicios, todo tiene que salir bien, la orquesta tiene que salir bien, tiene que haber luces, las pantallas, todo tiene que salir perfecto. Ahora, que la gente venga como esté, no interesa. Pero sí que salga todo perfecto, pero no importa esas cosas para los demás. Y lo que estamos haciendo desde la capellanía, desde acá, de este entrenamiento que estamos haciendo, es que ustedes puedan llegar a estas personas y realmente sean portadores de la bendición que llevamos para tener a Cristo en el corazón. Así que hay muchísimo trabajo, hay muchas cosas por hacer, y a medida que vayamos nosotros indagando y profundizando más, yo creo que van a salir. Cuando veamos la parte del acompañamiento, del duelo, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Es que, pastor, me atrevo a compartir algo, lo voy a hacer muy breve. ¿Sabe lo que yo en mi experiencia en el campo cristiano, por haber pasado por diferentes ministerios y haber trabajado en diferentes áreas, sucede que les vende una cortina de humo a las personas? En mi caso, nosotros éramos cristianas de chicas, pero mi hermana cuando empezó a congregar en un ministerio muy importante de la ciudad, que no voy a decir dónde, pero usted ya se debe imaginar, todo tenía que ser tan perfecto como usted dice. Ella era una deportista, una nadadora, la verdad que estaba empezando una carrera buenísima y era todo que tenía que estar ahí arriba en el éxito. Se lo digo en serio, porque en su grupo, en su célula, en las personas que la mentoreaban, entre comillas, todo el tiempo le impulsaban a que tenía que ser exitosa, a que tenía que éxito, y cuando no siempre alcanzás el éxito, porque no siempre hay éxito en todo lo que hacemos, ¿no? Ahí es donde empezó a caer en picada, porque empezó ella a notar como que, claro, no estaba ella funcionando al nivel de que su pastor le exigía a su congregación lo que era estar bendecido. Porque se habla mucho de la bendición, y es como usted dice, se le vende una cortina de humo y una mentira, porque luego las mismas personas de ese lugar, las mismas personas que luego a ella, tanto como a toda la familia, nos mal juzgaron, se dijeron cosas que no eran ciertas, se dice que dicen de que tenés maldiciones, que las maldiciones generacionales, y que todas esas taradeces, que hay cosas, y disculpe la palabra, que hay mucho de realidad, pero también hay mucho de exageración. Y eso en una mente que está herida, que está dolida, y que encima de todo pasa una transición de una desilusión dentro de un área cristiana, porque uno jamás se va a imaginar que ese tipo de cosas puedan pasar adentro de la viña del Señor, es como que es una bomba.
Y luego nosotros lo que notamos es que nos quedamos solos, sin apoyo, sin acompañamiento. Es más, las líderes no querían ir a visitarla al área psiquiátrica, iba yo, la visitaba yo, y no querían ir porque su pastor no les permitía ir porque decía que ese lugar no podían entrar hijos de Dios porque eran lugares muy cargados espiritualmente. Y cuando yo entré a trabajar en una clínica de esta ciudad, de Mar del Plata, a trabajar, esas mismas personas me dijeron a mí que yo no podía ir a trabajar en una clínica, a trabajar. Yo había entrado a trabajar para limpieza, luego entré como colaboradora ayudando en cosas de enfermería, y ahí es donde empecé la capellanía hace muchos años atrás, y me decían que no vaya a ese lugar, porque esos eran lugares donde los hijos de Dios no teníamos que pisar, porque eran lugares cargados de espíritu. Y entonces yo en mi corazón dije, pero entonces, ¿para qué somos luz y sal? Porque si yo voy a ser hija de Dios solo para estar en un salón, en una iglesia o en un templo, ¿de qué me sirve? Por eso le digo que todo lo que estamos viendo no hace más que confirmar lo que junto con mis padres y mi hermana y mi familia hemos pasado acompañando a mi hermana desde una situación así sin tener las herramientas que hoy tenemos. Las herramientas que tenía era el Espíritu Santo y clamar y clamar y clamar hasta hasta el agotamiento, porque no hay tarea más agotadora que esta, pastor. Es muy agotador, sinceramente. Pero bueno, pero creemos en Cristo que bueno, todo tiene su fruto. Hoy yo lo estoy viendo y lo voy a ver. Creo que eso que me tocó ver era para entender el tema desde adentro y no desde afuera. Y la capacidad que tenemos como hijos de Dios de sembrar en los demás. Cuánto error que hay, cómo se le vende a las personas que venir a Cristo es que Cristo tiene la obligación de hacer de tu vida éxito. Es antibíblico, porque acaso el Señor nos dijo, el que quiera seguirme, tome la cruz, tome mi cruz y sígame, tome su cruz. Así que creo que no estoy equivocada en mi percepción del Evangelio, pastor. Amén. Buenísimo. Gracias. Permiso, pastor. Sí. Es verdad lo que dice la hermana, pero yo creo que el Evangelio siempre fue el mismo, por lo que hizo Jesucristo. Jesucristo hacía todo, evangelizar, sanar, liberar totalmente a las personas porque era Jesús. Pero creo que hubo una parte del Evangelio que no estuvo descubierto. Ella decía, por ejemplo, que se le decía que había un montón de cosas como, por ejemplo, las maldiciones y todo eso. Yo más bien creo que las personas que la palabra dice que muchos fueron llamados, pero pocos los escogidos. Entre los llamados y los escogidos están los que buscan descubrir y estudian y buscan de Dios y Dios le va revelando las cosas. Pero sí es cierto, yo al conocer el mundo espiritual, hoy por hoy, estudié lo que es la liberación de este tiempo, no al estilo de la liberación de antes, como ella dice, orar hasta el cansancio para que las personas sean libres. Porque hay cosas que Dios te tiene que revelar y otras cosas que son por conocimiento nada más que uno va descubriendo por medio de la palabra. Y en la liberación que se conoce hoy en día, sí se reconoce, y yo soy un ejemplo de lo que son las maldiciones generacionales. Yo soy la segunda madre que viene, madre soltera, a consecuencia de que mi padre era casado con una mujer cristiana y dejó su familia y se juntó con mi mamá. Mi papá murió con su esposa y mi mamá murió soltera. Y tengo 4 generaciones de madre soltera. Y recién ahora conocemos lo que es la verdad de las maldiciones generacionales. Y eso tiene mucho que ver. Pero ¿qué pasa? Que no había un despertar del evangelio como hay hoy en día. Entonces muchas cosas no sucedieron y quedamos en la ignorancia. Pero creo que los escogidos son los que descubren la verdad. Y le hablo por eso, por conocer lo que significan las maldiciones generacionales. Y a raíz de eso viene mucha destrucción en los matrimonios de las siguientes generaciones. Eso quería decirle a la hermana, que siga investigando, el Señor le va a seguir revelando para encontrar una solución para la hermana, porque por más que ella haya tenido una causa-efecto a causa de lo que fuera que haya pasado,
todavía hay esperanza. En Cristo hay esperanza para todas las cosas. Todavía es joven, todavía tiene mucho por qué vivir. Y el Señor está haciendo unos milagros extraordinarios en los últimos tiempos. Perdón que le interrumpa, pastor, pero no me podía quedar con esta verdad, tenía que decirlo. Muchísimas gracias por darme el tiempo. Sí, sí, es verdad, todo esto es importante lo que estamos diciendo. Sé que hay mucha tela, ¿cómo es? Hay mucha tela para cortar en estas cosas. Pero mire, nosotros tenemos que tener siempre esa paz adentro nuestro, ¿no? De saber de que estamos haciendo las cosas. Si bien son tiempos peligrosos, pero en Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. O sea, Él no va a cambiar en otras cosas. Un ejemplo, cuando Jesús estaba sanando a la gente y se quedaba hasta el último a despedir a las personas cuando se iban, se fueron en la barca y hubo una gran tormenta. Lo han leído montones de veces. Pero Jesús dormía en esa tormenta, ¿no? Y los discípulos anteriormente estaban maravillados de ver tantos milagros, ver tantas cosas tremendas que habían vivido. Y de repente se encontraron con una tormenta en el medio del mar y encima con Jesús durmiendo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces, ¿qué hicieron? Despertaron a Jesús. Jesús calmó la tempestad y dijo, bueno, hombre de poca fe y todo eso. Yo creo que hoy tenemos que, de alguna manera, con tantas tormentas que hay, tenemos que despertar a Jesús, aunque nos digan que somos personas de poca fe, pero tenemos que despertar a Jesús para que Él calme esta tempestad. Sí, pastora Cecilia. Sea breve, Pastor, así ¿sabe terminamos. Bueno, mire, cuando tenía como más o menos como 7 años, yo me perdí en el campo. Entonces era tanta la desesperación porque era niñita y quise morirme porque no podía estar ahí en esa oscuridad. Entonces atravesé un río y yo dije para ahogarme, pero era una niña. Y desde ahí empezó una vida para mí de sufrimiento, de sueño, de pesadilla. En la iglesia, nací en el Evangelio, en la iglesia donde iba no entendían lo que a mí me sucedía porque empecé con problemas de aprendizaje, en mi casa me puse rebelde, de chiquitita rebelde, me pegaban, mi papá cristiano, la solución era el látigo, pegar, y empecé con intentos de suicidio, con pastillas, y despertaba en los hospitales, haciéndome lavado de estómago. Yo no quería vivir, mi vida era vacía y era una niña. Y en la iglesia se burlaban, no entendían lo que yo vivía y yo vivía algo tan terrible que lo único que quería era irme de la casa porque los golpes de mi papá ya me torturaban, eran tortura y me quería ir luego de la casa. Y le pedí a Dios que me sacara, y en la ley de mi casa era que había que irse casada, así que le pedí a Dios que me diera un esposo. En mis decisiones, me casé a los 19 años, mal las decisiones, y seguía con las mismas ideas de matarme, yo no tenía vida. Cuando llegué acá a Argentina, tampoco podía tener hijos, o sea, como que toda la vida es fracaso, en fracaso. No podía tener hijos, los dolores de cabeza eran impresionantes y era una idea de matarme constantemente. Fui a una iglesia, no quería saber nada de evangelio por la vida que nos dio mi papá. Y acá yo vine acá a Argentina y yo dije, a lo mejor si tengo un hijo, voy a quitarme ese vacío que está acá adentro. Y fui a una iglesia evangélica y le pedí a Dios un hijo y me dio un hijo. Pero era lo mismo, nos fuimos a Chile y me acuerdo que aún con ese hijo en brazos, una vez me quise tirar de un río, de un puente. Y veía así toda, solamente la gente te atacaba, sin saber el martirio que uno vive personalmente.
y después tuvimos que volver acá a la Argentina, y a los 25 años fui a una iglesia, ese mismo hijo me llevó a la iglesia porque no quise saber más de Dios. Y a pesar que lo sentía que lo tenía, pero no quise saber nada de iglesia porque encontraba que había tanta hipocresía, porque mi papá predicaba pero no practicaba, porque todo lo solucionaba a golpes, que me hicieron masoquista. Yo después buscaba que me pegaran para andar bien. Y cuando tuve 25 años, fui libertada de un espíritu de suicidio. Y yo no sabía qué pasaba, no entendía, no conocía ese mover. Había un pastor de Mendoza y empezó a orar por la gente, él era tan humilde, yo pasé porque necesitaba oración. En eso empiezo así como a vomitar, a ser arcada, y él me dijo, renuncia al espíritu de suicidio, y yo quedé como algo así, como que nunca me habían dicho algo así. Entonces, en ese momento sentí una voz clara adentro mío y me decía, no tienes que renunciar porque hoy tienes que matarte. Y el pastor me dijo, no escuches la voz que te está hablando, escucha la voz de Jesús, Jesús te ama. Y la voz adentro me decía, Jesús no existe, tienes que matarte hoy. Entonces fue una lucha dentro de mi mente y él me decía, no escuches la voz, escucha la voz de Jesús. Yo dije, sí, yo quiero vivir. Y renuncié al espíritu de suicidio, tiré algo por mi boca como una escofina, como de esos ralladores de zanahoria, me raspó toda la garganta y desde ese día experimenté lo que era recién la libertad. Le digo que habrán sido casi 20 años de tortura psicológica, no pude seguir estudiando, fracaso en todas las áreas, como mamá, como en mi matrimonio, en todas las cosas. Y después de ahí Dios empezó a restaurarme y ahora trabajo en el área de liberación y conozco el espíritu de suicidio, de muerte, y todo lo que dice es cierto porque lo viví. Entonces cuando llega alguien con ese espíritu es como que lo discierno, y mucha gente, gracias al Señor, ha sido libertada a través de nosotros porque somos una iglesia que empezó, o sea, de lo que yo recibí empecé a dar, y Dios nos llenó. Realmente le digo que todo lo que está hablando es cierto, pero yo lo he vivido, y hay iglesias que no practican esa parte de la liberación cuando es la más importante, porque no tan solamente hay espíritu de suicidio, de muerte, sino también, como decía el hermano anterior, decía generacionales, que marcan las vidas del presente y no nos dejan crecer. Entonces, bueno, usted me dijo que sea breve. Hasta cuando... Bueno, tremendo. Sí, sí. Wow. Yo creo que Dios está haciendo algo con todo esto que estamos hablando. ¿Sí? Son cosas muy fuertes, no se hablan porque hay mucho tabú, hay muchas cosas que están reprimidas adentro, pero esto está dando vueltas, está queriendo que gente se suicide dentro de las iglesias. Hay mucho trabajo, hay mucho por hacer. Realmente tenemos una gran tarea. Sí. ¿Sí, pastora? Pastora Cecilia, ¿querés decir algo más? No, pastor, está desbloqueado. Bueno, ¿cómo seguimos? Tremendo. Bien. Pastor. Sí. Pastor, Dios me lo bendiga. Evangelista Hugo Yañez lo saluda. ¿Qué tal, pastor? Bendiciones. Bueno, yo quería comentarle nada más que yo he tenido la experiencia de poder trabajar mucho tiempo con Carlos Anacondia en diferentes cruzadas. Como 10 cruzadas estuve con él. Y lamentablemente el 90% que entra a la carpa de liberación son cristianos. Y es sorprendente porque dentro de las iglesias por ahí no se está ministrando realmente como se debería, ¿no? Vemos mucha falencia tal vez en eso y bueno, es preocupante. Pero poder tener la oportunidad, ¿no?, de tener un poco más de discernimiento en esa área sería buenísimo. Así que bueno, oremos por eso. Amén. ¿Verdad? No solamente en las carpas de liberación, sino también en los centros psiquiátricos.
Sí, 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 sí. Están en el lugar casi 90% son cristianos. Lamentablemente. Por eso la importancia que estemos con todas las herramientas equipados para que Dios nos use para deshacer las obras del diablo. Este descrédito que hay hacia la iglesia, hacia el trabajo. La pandemia no ha sido casualidad, ha habido una pausa. Se apagaron las luces, se cayeron las orquestas. Hubo un gran acercamiento del Señor hacia sus líderes. Visitó a cada líder, visitó a cada pastor. Hay problemas de abuso, hay problemas de moralidades, muchas cosas hay. Todo eso está saliendo a la luz. ¿Sí? Tenemos una serie como El Reino que no te hace mostrar las cosas, las falencias. Hay muchas cosas. Sé que estamos grabando, pero no quiero extenderme mucho. Pero hay muchas cosas que hoy está tomando conciencia y hay un relevamiento. Hacela entrar, Perla. De liderazgo. ¿Sí? Hay un liderazgo nuevo que Dios quiere levantar y ahí tenemos que estar nosotros. Con el mensaje para ahora. ¿Sí? Bueno, lucha, pongamos título lucha. Uy, se nos fue la hora. Se nos fue la hora, lucha. O sea, esta es la tercera fase, la lucha. ¿No? No, a ver, Perdón, pastor, la segunda. Relajación sería la tercera. Relajación sería la tercera. ¿A dónde habíamos quedado? En la relajación. Sí, quedamos, digamos, en las últimas, los síntomas, digamos, de la lucha. En los últimos síntomas quedamos. Que se despiden de forma repentina. Exactamente, se despide de forma repentina. Anoten abajo, bien, que nada, gracias. Manifiestan cambio de personalidad. Manifiestan cambio de personalidad. Por ejemplo, ansioso, extremadamente ansioso sería, coma, agitado, y esto es cuando realmente está toda esta ansiedad, toda esta lucha, está todo ahí conmocionado. Bien, y todas esas cosas está sucediendo. Ahora vamos a la tercera fase. Relajación. Advertencia. Es relajación, advertencia. Abajo, tras decidir suicidarse. Pastor. Sí. Lo molesto un segundo. Sí. Me quedé ahí en ambicioso. Justo venían a molestar, tuve que atender. ¿Cuánto más dijo como para dejar el espacio? Después lo busco de vuelta y lo copio. Lo que dijo, manifiestan un cambio de personalidad ambicioso. No, ansioso. Ah, ansioso. Sí. Bien. Agitado. Y ahí termina. Ah, bien. Relajación o advertencia. Tras decidir suicidarse, la persona
deja de sentirse angustiada. Abajo, ideó la forma de morir. Abajo, algunos dejan en claro sus intenciones, ejemplo, carta, video. Abajo, mientras que algunos lo guardan en secreto. He repetido, va. Y por último, confeccionan una carta de despedida. Bueno, muy bien. Hasta acá llegamos. Con esta etapa de estas tres fases, ¿sí? De lo que vimos de las tres partes de lo que es la idea de suicidar. El próximo lunes vamos a profundizar en el acompañamiento del duelo. La persona ya perdió un ser familiar, ¿sí? Y al perder el ser, la persona familiar, suceden cosas que, bueno, que es lo que hablábamos recién, que la misma iglesia no quiere acercarse, tiene miedo, trata de evitarlo. Pero vamos a profundizar esos temas, ustedes como capellanes van a tener que trabajar en esas áreas muy fuertes, donde no solamente vamos a estar para hacer la prevención, sino también para acompañar a aquel que ha perdido un familiar que tanto amaba y de repente no le dijo nada, no confió en él, etcétera, 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 etcétera. No me voy a adelantar. Oramos al Señor y ya terminamos con esta clase que de verdad que se nos extendió bastante sin querer. Así que le voy a pedir a Estela Gómez que por favor nos despida con una oración cortito. ¿Paro la grabación, Ariel? Sí, para la grabación.